Para no demorarnos más, chicos, ahora sí vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y les había pedido que tengan también el libro a la mano, porque vamos a llenar ¿cómo se llama? El taller del libro sobre lo que ya habíamos visto, la guerra mundial. Pero antes de ver eso, vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos visto que la Primera Guerra Mundial duró 4 largos años. ¿Qué años fueron esos exactamente? 1914 a 1918. Ya, muy bien, son 4 años. Y para que se dé esa guerra mundial no se la dio así porque así, ¿no? ¿Y por qué se llama mundial? Es porque de alguna manera afectó a todo el mundo, por eso se la llama mundial. Tal vez algunos países no estuvieron involucrados, permanecieron neutrales, pero igual de alguna manera les afectó tal vez en las economías. Bueno, ¿cuáles fueron aquellas causas que motivaron o que originaron la Primera Guerra Mundial? En orden. Primero, Le- Revolución industrial. la revolución industrial. La revolución industrial dio origen al imperialismo. ¿Y qué pasó en el imperialismo? ¿Qué pasó con África? La mala repartición de África. La mala repartición de África. Cuando hubo la mala repartición de África, firmaron un convenio en el que se comprometían a que no haya violencia, pero sin embargo ellos vivieron un periodo que se llamaba La paz armada. paz armada o carrera armamentista, en donde ellos estaban ya prácticamente armándose hasta los dientes con material para poder enfrentarse. ¿Qué pasó luego? Europa se dividió. ¿En qué se dividió Europa? En la triple alianza y en la triple entente. Ya, en la Triple Alianza y en la Triple Entente, que fueron los dos bandos que se enfrentaron, ya, los dos. Y la gota que derramó el vaso fue El asesinato de un gobernador. ya, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, que iba a ser emperador del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Entonces, con este asesinato empezaron la guerra. Ahora vamos a ver cómo se llevó la guerra. Primerito, ¿en qué consistía la fase de los movimientos? ¿Qué era la guerra de movimientos? Los soldados. los militares iban a las fronteras Ya, muy bien, se de movilizaban Alemania. de todos los países a las fronteras. ¿De dónde sacaron aquellos países tantos soldados? De los obreros de las industrias. Muy De bien, los obreros y Salieron todos trabajadores. los obreros y todos los hombres a luchar. Y ya, las mujeres se quedaron, y las mujeres y los niños se quedaron en las industrias. en las industrias incluso las mujeres fabricaban las armas, ¿no? Ya, luego de eso, ¿cómo se llevó la guerra de las trincheras? Todos los soldados hacían huecos en el suelo para poder esconderse ahí, Ya, pero no les salió muy bien y moría bastante gente, muy lo bien. cual ahora sí es bueno. Estrategias, ¿no? Estrategias o tácticas de guerra utilizados por todos, pero lamentablemente el frío, el tifus, las ratas, el hambre y las enfermedades los llevó a morir tantos soldados como que se hubiesen enfrentado. Luego de eso vino el quiebre de 1917. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? La Revolución Rusa. Ya, muy bien. ¿Por qué motivo se revolucionaron todo el pueblo contra el gobierno de Rusia? Porque el gobernante solo se enriquecía. Eso, y dejaba al pueblo Porque en la era hambruna. capitalista. Ya, exacto. Y dejaba al pueblo en la hambruna total, en el descuido, en las enfermedades y todo eso, no atendía al pueblo. Entonces, ¿quién apoyó ahí? Estados Unidos. Ya, Estados Unidos entró a apoyar a Rusia para que no pierdan, porque a Estados Unidos le convenía que ellos ganen. Entonces lo apoyó. Y vamos a la última fase, la fase final. ¿Qué se firmó ahí? Un tratado de paz, Paz. supuesta paz. ¿Qué se le obligaba a Alemania? Que se calme. Una disculpa pública Ya, y primero devolver las disculpar. tierras que se conquistaron. Exacto, una disculpa pública y que devuelva todo lo que ellos habían conquistado. Entonces, y al final, Alemania nuevamente quedó con odio, lo que dio después, años más tarde, origen a la Segunda Guerra Mundial. Pero entre guerra y guerra pasaron muchos acontecimientos que ya vamos a ver. Listo, jóvenes, entonces, por favor, ahora sí con esto que veo que ya quedó claro, vamos a trabajar en el libro. Usted lo va a poner al libro en la página número, a ver. Ya.
Ubiquen por favor su libro en la página 90. En la página 90. Con el resaltador. Dice la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique en Latinoamérica, es decir, cómo afectó. Acá arriba, todos. Al comenzar la década de 1910, las relaciones entre las potencias europeas estaban marcadas por las disputas económicas, la lucha por territorios coloniales y los nacionalismos. Todo esto favoreció una creciente conflictividad que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Más abajito, en 1917, Rusia, uno de los aliados, experimentó dos revoluciones. La Revolución de Febrero, que derrocó al zar Nicolás II, y la Revolución Bolchevique. Más abajo. Profe, Ya, abajo. yo fui parte de una revolución. Estuve en una revolución. ¿En cuál? En la de Rusia. Ah, sí, es verdad. Sí, entonces pónganle aquí Nicolás II y al lado la M de Martínez, ya sabemos que es él, ya. Acá al ladito, Latinoamérica no participó de manera directa en la Primera Guerra Mundial, ni en las revoluciones rusas. Sin embargo, estos acontecimientos repercutieron en nuestro país. Abajito. Postura de los países latinoamericanos. Vamos a ver, mientras ellos estaban en la guerra, cómo estábamos aquí. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los gobiernos latinoamericanos adoptaron una postura neutral. O sea, los dejaron que se peleen y total, nosotros nos quedamos quietos, dijeron ellos, ¿no? Abajito. Pero esto cambió en 1917, año en que Estados Unidos entró a la guerra, uniéndose a los aliados. Abajo. Los países Centroamérica y el Caribe, situados bajo la zona de influencia estadounidense, rompieron relaciones con Alemania. O sea, obvio, ellos estaban obligados porque si Estados Unidos ya entró a la guerra y esta parte de aquí le pertenecía en aquel entonces a Estados Unidos, ellos tuvieron que romper de inmediato todo lazo comercial o relaciones con Alemania, ¿no? En señal de apoyo a Estados Unidos. Abajito, en Latinoamérica predominó la propaganda de los aliados. Las noticias publicadas por los periódicos latinoamericanos provenían de agencias francesas. Nos vamos del otro lado, pero antes quiero que observen este gráfico acá y que vean, ¿no? Ahí están las potencias en disputa. Todos ellos se unieron, todos. Incluso algunos imperios, miren como este imperio de acá es el Imperio Otomano, que también se unió de alguna manera. O sea, hay el que mejor ingresaba a la guerra y que de pronto ganaba, después obtenía beneficios para ellos. No económicos, pero ya lograban llegar a un nivel más alto. Entonces, por eso les convenía. Además se ganaban aliados, como por ejemplo ahorita si mandaron Estados Unidos dijo que si llega a morir el presidente de Corea del Norte, se va a hacer la Tercera Guerra Mundial, porque ahí va a ser cuando va a destruir, Estados Unidos va a destruir todas las plantas nucleares de Corea del Norte, porque esas plantas nucleares son muy peligrosas como para el mundo y puede llegar a hacer algo como Hitler quiso hacer. Podrían llegar a hacer eso los de Corea del Norte.
Y como Podría ahorita, llegar, sí. Incluso Estados Unidos, como es una de las potencias más grandes y se enfrenta con China, que también viene a ser otra de las potencias más grandes, que supuestamente habrá un conflicto en donde ya se sabe de quién será la victoria, obvio, ¿no? Entonces sabemos de quién puede ser la victoria de Estados Unidos, porque es la primera potencia mundial. Y como Estados Unidos tiene aliados por todo mundo, todos esos aliados tienen que apoyar. En caso de que haya una guerra, todos los aliados del país que se enfrenta, todos esos tienen que unirse y tienen que apoyar a la guerra. y ahí también salimos nosotros, los de Latinoamérica. Tenemos que, la mitad de unos tienen que ir a cosechar para darle alimento a los de allá, a los que van a la guerra, y la otra mitad tiene que ir a la guerra junto a Estados Unidos, Rusia, Francia, Sobre todo eh, de los países que son más Sur, grandes. Sobre todo de ellos tienen que apoyar y con y ahí armamento, vamos a morir con... literalmente, vamos a morir la mitad de toda de todo Latinoamérica. Vamos a estar como Thanos hizo, destruir la mitad del universo. Nosotros ahorita Qué vamos a estar ánimos. destrozadas la mitad Es como, por de la... ejemplo, les cuento, en esto de las pandemias, así, casi similar, ¿no? Pero digamos, es el polo opuesto, de alguna manera, porque a nuestro país nos vinieron a apoyar ellos, enviaron médicos, enviaron personal que también ha venido de otro país a hacer investigaciones aquí. Entonces, asimismo, cuando sucede tanto en conflictos en tiempos de paz como en tiempos de guerra, es el apoyo continuo entre países. ¿Y qué Cuando pasaría si es, no se uniesen? perdón, dime, Diana, no te ¿Qué escuché. pasaría si no se uniesen las alianzas? Ahí los países saldrían perdiendo, porque prácticamente nosotros, por ejemplo, dependemos mucho, nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. Si nosotros no nos aliamos y nos declaramos como quien dice en rebeldía o neutrales, Estados Unidos va a romper todos los lazos comerciales con nuestros países, con nuestro país, y nuestra economía va a entrar en crisis, porque ellos son los que nos apoyan prácticamente, Sí, que por nos ayudan. eso también Rusia nos quiso ayudar para hacer hasta nosotros mismos ser la potencia de acá en vez de Brasil, ya Brasil dejarlo a un lado y nosotros ser la potencia como Venezuela quiso hacer allá sus torres de armamento, por eso está aliando y Venezuela está con Rusia y Estados Unidos está con nosotros. Por eso también De Estados alguna Unidos nos defiende y manera, todo eso. sí, de alguna Y manera, por también eso es que nosotros siempre tenemos que estar entre países unidos, unidos, por ejemplo, unidos en la CAN, que es una comunidad andina de naciones. No podemos estar separados el uno del otro, aislados, no, porque nadie querría realizar comercio con nuestros países, más bien lo que nos conviene es unirnos en comunidades, como la comunidad europea, que están unidos varios países, pero cuando algo pasa con Europa, todos ellos se enfrentan hacia otros países. Entonces, a todo mundo le conviene estar unidos o tener aliados. Ya, jóvenes, bueno, continuemos. Miren, preciso que vean este gráfico de acá primerito, que dice la economía. ¿Por qué será que están los granos de café aquí en el mapa de Latinoamérica? mejor economía. Porque son los Una primeros mejor economía. productores del café. Son países exportadores del café en Latinoamérica. Miren, todos ellos. Entonces, estos países que en el tiempo de las guerras, de la guerra, exportaban café, son los que entraban en crisis. Ecuador está exportando café, no exportaba café en aquel entonces, pero sí los otros países. Sobre todo Brasil. Brasil es el primer exportador del café, Colombia. Ya, a ver, vamos a ver aquí, van a señalar ustedes donde dice, la guerra tuvo, a ver, aquí, la guerra tuvo un impacto significativo en la economía latinoamericana. El comercio de Latinoamérica con Europa se detuvo notablemente. El precio de varios productos latinoamericanos exportados a Europa descendieron considerablemente. Y con esto, por favor, nos pasamos a realizar el taller de la otra hojita. Pásese a la otra hoja. Ya. Bueno, en la otra hoja, ¿qué pasó con mi otra hoja? Bueno,
En la otra parte está la revolución bolchevique y más abajito, más o menos en el tercer párrafo dice, resalten esta partecita que dice, la revolución bolchevique en el tercer párrafo. La revolución bolchevique fue un incentivo para la formación de partidos comunistas. Fue un incentivo para la participación, para la formación de partidos Desde comunistas. ahí nació la- no me acuerdo cómo se llama, pero es de comunista. eh, Sí, nacieron los partidos, bueno, todos los países tienen partidos socialistas y algunos países, o si algunos países tienen también partidos comunistas, común. El socialismo es muy diferente. Recuerde, la otra vez ya le dije, el socialismo es ayuda para todos y el comunismo es lo contrario, ayuda solamente para unas pocas personas, común, en común, un solo grupo. Ya, al ladito, hacia la década de 1910, Argentina, Uruguay, Chile y México contaban con partidos socialistas. Ya, listo. En la otra hoja dice, ¿cuál fue la postura de los países latinoamericanos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial? Menciona 3 países por cada uno de ellos. Entonces, vamos, los que primero se unieron. Primerito, Brasil, de los latinoamericanos, ¿no? Brasil, abajito en el otro, Costa Rica, países que se unieron a los aliados. sí, en países que se unieron a los aliados. Brasil, Costa Rica, Cuba, y abajito va a poner Haití. Mire, a pesar de que Haití es el país más pobre de Latinoamérica y en ese entonces también lo era, Haití se unió también a los aliados, ¿no? Ya, entonces Haití. Ahora nos pasamos del otro lado donde dice países que rompieron relaciones diplomáticas con las potencias centrales. O sea, aquellos que no querían nada, no, como quien dice, se lavaron las manos y se hicieron a un ladito y les dejaron que se peleen ellos solitos. Entonces va a poner primerito Ecuador. Ecuador primerito a la cabeza. Pensante el Ecuador. Abajo Perú, Bolivia. Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces ellos son de los países que se abrieron. Y al ladito Bolivia. También va a poner, por favor, ahí Uruguay. Uruguay. Y dicen, esos son los países que se unieron a los aliados. No, esos son en el cuadro de al lado, los Es países que países que rompieron rompieron relaciones diplomáticas con las relaciones. potencias centrales. Exacto, vuelvo a repetir. Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay. Y al lado donde dice países que mantuvieron su neutralidad, o sea que ni sí, ni fu ni fa, ¿no? Ni fu ni fa, fueron Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela. Argentina, Chile, Colombia y Venezuela. Y la última pregunta de abajo que dice, identifica un impacto social y político de la revolución bolchevique en Latinoamérica. Justo lo que acabamos de resaltar en la página anterior. ¿Qué pasó en aquel entonces? Un La incentivo revolución para los partidos bolchevique comunistas. también fue un incentivo Ya. de la formación de partidos comunistas. Muy bien, Bien, al solamente igual tiene que no, copiar ese párrafo, cópielo por favor al ladito, desde donde dice la revolución bolchevique hasta donde dice contaban con partidos socialistas. Ese fue un impacto social, ¿no? En Latinoamérica se crearon los partidos socialistas. Usted copie tal cual está en el libro resaltado, páselo al ladito. profe, el socialismo es como que los empresarios trabajan para dar al pueblo.
Más bien, digamos, sí, bueno, de alguna manera sí. Todos de alguna manera aportamos, ¿no es cierto? Nosotros, ustedes se han dado cuenta o sus papás se han dado cuenta de que alguna vez dicen, tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar el interés, ya. Todos esos impuestos y todos esos intereses que el pueblo mismo paga, porque sale de nosotros mismos. Solo que los que más tienen pagan un poco más, porque obvio, los que más tienen casas más grandes y por las casas más grandes les cobran mayor impuesto que por las casas de los pobres, que son pequeñas, pero todos pagamos. Y todo eso se va a un fondo nacional. Todo se va a un fondo nacional. Y de ese fondo el presidente de la República y todos los ministros sacan dinero, pero ahí es donde se ve el socialismo. Que todo ese dinero lo inviertan en obras para todo el pueblo. En cambio, los presidentes a veces cogen la mitad para su bolsillo y la otra mitad para invertir en las obras del pueblo. Mayormente también saben coger todo y solo saben O decir, a voy a poner la veces carretera, se llevan la voy a poner mayoría una y carretera y no ya. hay obras para el pueblo. Entonces ahí el socialismo es como que entre comillas, porque nosotros somos un país socialista, pero ustedes han visto grandes obras, han visto escuelas por todos lados, centros de salud. Lo único que he visto que ha hecho de bueno un presidente es Rafael Correa o un hospital. Y ya. Ya. Y las carreteras que también, bueno, no hay que decir que no, las carreteras también las ha hecho. Entonces, eso es socialismo, ¿no? Repartir el dinero por igual para todos, repartirlo para todos. En cambio, el capitalismo sería lo contrario. No hay gobiernos capitalistas, pero el capitalismo es lo contrario. Todo lo que ganas te lo llevas para ti porque es el fruto de tu esfuerzo, porque tú con tu sacrificio te ganaste y no quieres compartirlo con nada y con nadie y punto. Entonces te lo llevas para ti para seguir enriqueciéndote. Eso es capitalismo, hacer cada vez más capital y capital y capital. El comunismo, El comunismo ve solamente para un grupo de personas. Es también casi similar es lo contrario del socialismo. Algo en común que sea para todos, así les sirva o no les sirva. Así les sirva. O sea, por ejemplo, yo les digo, chicos, he tomado la decisión de que este año nos vamos a ir de paseo a una piscina. O sea, les guste o no les guste a ustedes, pero yo ya di la indicación y así se lo hace. Entonces es una idea en común para todos, aunque el pueblo diga, no, no estoy de acuerdo y no, yo me quiero ir a es otro como un lado, imperio. pero no. Entonces el comunismo es una sola idea para todos y punto, y tienen que acatarla. Listo, chicos, entonces, bueno, vuelvo a repetir con respecto al portafolio. Si usted decide subir y actualizar su portafolio, envíeme un mensaje, me envía un mensaje, tiene todavía tiempo hoy día. Me envía un mensaje y yo le recalificaré la nota, no por 10, pero por lo menos con el 1 no se quedará. Esa es la manera en que les puedo ayudar, chicos, sí. Nos vemos el día lunes. Tengan un bonito fin de semana. Ya saben que esta actividad del libro también va subida al parcial 3 y les había dicho que el parcial 3 tiene que estar escondidito dentro del parcial 2. Ya. Nos vemos, jóvenes. Pasen bien y cuídense, chaito. Chao, profe, Chaito. que le vaya bien. Chaitos con todos. Bendiciones. Adiós, adiós.